producir glóbulos, ¿verdad? Glóbulos rojos. Entonces miren acá, el receptor de la eritropoyetina es acá un receptor aquí, ¿verdad? Que posee actividad quinasa, no es autoquinasa, sino que fosforila a los demás. Y entonces cuando la eritropoyetina se coloca aquí, viene el receptor tirosina quinasa y va al receptor que se fosforila, por actividad quinasa, va a fosforilar a STAT. STAT es uno de los dos componentes del sistema JAK-STAT. Entonces viene STAT y al estar fosforilado tiene activo su dominio que le permite dimerizarse con otro STAT. Y al estar dimerizados logran entrar entonces acá al núcleo y con esto pueden funcionar como factores de transcripción y alterar la expresión génica, si ustedes lo miran por acá. Entonces acá tiene como una interacción con JAK que no le queda a uno aquí tan claro, ¿verdad? Pero hacen como que ya, digamos, favorece la interacción del receptor que al final tiene a la JAK para poder activar STAT. Y al estar STAT, como les digo, se hace el dímer y van a activar. Aquí resulta que también a través de este receptor con su fosforilación puede activar a la cascada de las MAP quinasas y la cascada de las MAP quinasas también afecta la expresión génica. Entonces, este receptor lo hace a través de dos caminos. Es interesante, ¿verdad? Yo aquí se los pongo, se llama Janus quinasa, Signal Transducer, así se llama, por eso se llama JAK-STAT. Entonces, la activación de JAK es la que va a favorecer la activación de STAT. La STAT al activarse se dimeriza, logra entrar al núcleo en transcripción génica y a la vez el propio receptor activa las cascadas de las máquinas y activa la expresión génica. ¿Sí? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos este receptor alterado, va a tener también una activación constitutiva de las cascadas de las JAK-STAT. Estas cascadas de JAK-STAT tienen diferentes combinaciones, JAK2 con STAT tal o JAK5 con otro STAT y así, y entonces eso va a hacer que varíe su blanco dentro del ADN. Entonces, dependiendo del JAK y del STAT que resulten al final mutados, vamos a tener nosotros diferente expresión génica derivada de lo mismo, ¿verdad? Pero aquí tenemos dos factores. Puede mutar el receptor, que es de lo que estamos hablando, y más adelante vamos a ver cómo puede mutar JAK o puede mutar STAT también, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí las proteínas de unión a GTP, no sé por qué se ve tan chiquito y no se mira tan chiquito en mi computadora, pero muchas de las proteínas de unión a GTP son nuevamente un ejemplo RAS, ¿verdad? Son intercambiadores de GTP. Yo no sé si ustedes con el doctor Velázquez vieron los receptores ligados a proteína G, sí, como los beta-adrenérgicos, por ejemplo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que cuando viene la activación GS, tiene que hacer un intercambio de estar con GDP a GTP, y con el GTP ya puede caminar hacia la adenililciclasa y empezar a formar el segundo mensajero, ¿verdad? Entonces, de esa familia de las proteínas G pequeñas tenemos triméricas y monoméricas. Las triméricas son las de ese receptor y monoméricas son, por ejemplo, RAS. Entonces, su función es, mientras estén unidas a GTP, van a estar activas, y cuando ya hayan gastado GTP y tengan GDP, son inactivas. Y por eso se llaman intercambiadoras de guanina. ¿Sí? Entonces vamos a tener a muchas de esas intercambiadoras de guanina, como por ejemplo RAS, en el centro de un montón de regulación, por ejemplo, de la progresión del ciclo celular, de factores de transcripción y todo lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? De transducción de señales, que al final lo que van a dar es proliferación celular o inhibición de apoptosis. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí, por ejemplo, de estas que estamos hablando, proteínas de membrana de unión a GTP. Aquí tenemos a RAS, que es el que les estaba yo hablando, ¿verdad? Entonces, RAS unida a GTP es activa por breves periodos de tiempo, pero cuando está mutada no va a poder soltar GTP. Entonces, al no poder soltar GTP,
resulta que RAS está activa constitutivamente. Y ahí estamos en aprietos, ¿verdad? Entonces, ya ven ustedes acá, me va a estar activando no solo a las MAP quinasa, sino a todos los lugares en donde esté situada, que abre la puerta a un montón de cascadas de fosforilación. ¿Sí? Muy bien. Tenemos proteínas quinasas no receptoras. Por ejemplo, tenemos a RAF dentro de la cascada de las MAP quinasas. Cuando RAF muta, va a aparecer mutado en el 50-60% de melanomas, en cáncer colorectal, en cáncer de tiroides y otras, ¿verdad? Otras inespecíficas aquí. Entonces ven ustedes aquí que para RAF también tenemos inhibidores específicos en los tratamientos, dos de los que mostramos acá por ejemplo, ¿verdad? Pero pues son proteínas quinasas no receptoras y lo que vamos a tener es, por ejemplo, que esta que es una serina treonina quinasa también es capaz de activar las cascadas de las MAPK. Y tenemos aquí al oncogen que se va a llamar BRAF, que es la versión mutante que inicia cascadas de fosforilación que activan los factores de transcripción. Entonces, cuando nosotros estamos buscando, por ejemplo, oncogenes típicos de cáncer de colon, usualmente KRAS, beta-RAF, etcétera, son los que van a ser los seleccionados en los paneles, ¿verdad? Porque ahora también hay de eso, hay paneles de oncogenes para diferentes enfermedades, ¿sí? Entonces aquí ya tengo a JAK, ¿verdad? JAK es una proteína quinasa no receptora que al mutar induce activación de proliferación celular por su acción con diferentes estados. Entonces ya ven el sistema JAK-STAT. Puede mutar el receptor o en este caso puede mutar JAK, pero vamos a tener mutantes de STAT también. ¿Sí? Y así como es para eritropoyetina, en los libros más modernos de Leninger, por eso les subí la sexta edición para que vieran JAK-STAT con eritropoyetina. Porque en los más modernos funciona, por ejemplo, en transducción de señales del sistema olfatorio o de los ojos. No está implicado directamente en cánceres en ese lugar, ¿verdad? Pero para mostrarles que JAK-STAT es una vía súper común que vamos a tener de transducción. Luego tenemos factores de transcripción. ¿Se acuerdan ustedes que un factor de transcripción es una molécula, usualmente una proteína, que se va a situar sobre el promotor de los genes que vamos a transcribir? ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Entonces, esos factores de transcripción, ya sean los centrales o los que se pegan en los lugares más lejanos, pueden mutar. Y esos al mutar van a afectar la transcripción de diferentes genes. Y lo vamos a notar cuando esos genes tengan que ver con proliferación celular o con apoptosis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos cambiar los niveles de expresión. MYC, por ejemplo, es un factor de transcripción. Si yo tengo bien poquito de MYC, el gen que está al mando de MYC se va a transcribir las veces que necesitemos. Pero si en lugar de tener un MYC, tengo un MYC mutante o lo tengo duplicado o qué sé yo, vamos a tener que ese factor de transcripción me está acelerando el proceso y está produciendo una expresión mucho mayor. ¿Sí? Aquí tenemos lo que les decía, un exceso de MYC va a alterar la progresión del ciclo celular porque incrementa, por ejemplo, la síntesis de las ciclinas y activa las quinasas. Vamos a tener también que va a actuar sobre diferenciación, va a actuar sobre adhesión y actúa sobre el metabolismo celular, por ejemplo, estimula la producción de un montón de cosas, como por ejemplo la expresión del transportador GLUT1, que está en todas partes, pero principalmente en el sistema nervioso central. ¿Sí? Como ejemplo de lo que hace MYC. Entonces uno dice, ay no, ya de todos estos no hay de tener mutado ninguno, ni MYC, ni JAK-STAT, ni P53, ni ninguno, ¿verdad? Pero va. Entonces, tenemos además proteínas que regulan el ciclo celular y la apoptosis directamente. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que la etapa final de las vías de señalización va a ser la activación de los factores de transcripción que van a controlar la proliferación celular y la supervivencia. Entonces, diversos oncogenes producen sobreproducción o versiones anormales de las CDKs o de las ciclinas, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, tenemos el gen que codifica por CDK4, que es una quinasa dependiente de ciclina, se puede sobreexpresar, digamos, en algunos sarcomas, y entonces esto hace que puedan atravesar puntos de control sin que las condiciones correctas estén dadas. Luego tenemos, aún en ausencia de factores de crecimiento, solo porque tenemos a esa CDK ciclina subpareja, ¿verdad?, super aumentadas. Otros acumulan células en proliferación porque inhiben la apoptosis. Entonces, lo normal es tener un número determinado de células en proliferación que se diferencien, y las ya diferenciadas, cuando ya tienen el telómero corto, entren en apoptosis. Eso es lo normal. Pero en este caso se va a inhibir la apoptosis, como por ejemplo translocaciones en el gen que codifica por BCL2. ¿Se acuerdan que lo vimos en P53? Entonces, si BCL2, que es una proteína inhibidora de la apoptosis, está mutada, induce su formación exagerada y hay excesiva producción de MDM2 que promueve la destrucción de P53. Y entonces, si yo destruyo P53, no hay arresto celular, no hay inducción de los mecanismos de reparación por P53 y no hay apoptosis, porque me deshice del guardián del genoma. Y aquí sí. Ya la cuestión, al compañero que me lo preguntó en el receso, aquí sí. Ya cuando uno dice ya mutó RAF, ya mutó JAK-STAT, ya mutó tal, y ahora muta P53, ahorita sí, ¿verdad? Ya se vuelve invasivo y se vuelve más agresivo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos aquí, ya vimos los oncogenes, vimos ejemplos de los oncogenes, vimos que cuando son protoncogenes son células normales, pero el problema es su trabajo, que con una mutación que en otro caso tal vez no hubiera hecho nada, como su trabajo es activar proliferación celular o inducir apoptosis, eso es lo que los convierte en oncogenes. Pero ¿qué pasa? Entonces, un oncogén es como que apacháramos el acelerador de un carro o de la moto, ¿verdad? Para el crecimiento celular. No hay nada que lo detenga, excepto los supresores de tumores. Los supresores de tumores son genes cuya pérdida o inactivación puede conducir al cáncer. Ahí sí, a veces con la pérdida de un solo supresor de tumores ya se abre la puerta al cáncer, uno. Y en el libro del mundo de la célula van a ver ustedes un ejemplo muy bonito de cuando se hace un hibridoma, donde agarra una célula que tiene mutado un supresor de tumores que es cancerosa y lo fusiona con una célula normal. Entonces, inicialmente la célula normal, como se complementan los genes, los cromosomas, el normal de la célula normal empieza a detener el crecimiento, pero conforme hay más divisiones y más divisiones, muta el único controlador y entonces la célula completa retoma el fenotipo de una célula tumoral, ¿verdad? Pero es un experimento muy bonito porque lo demuestra. En el momento en que mutó este represor, la célula se volvió a convertir en una célula tumoral. Entonces es un experimento importante porque nos demuestra fehacientemente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces su función normal es contener la proliferación celular, es decir, esto es un freno. Entonces, cada supresor de tumores, ya vemos entonces que debe realizar una función sumamente importante por el experimento que les acabo de mencionar. Entonces, casi el 20% de los cánceres son producidos por mutaciones que son hereditarias en los supresores de tumores. Y entonces estos tipos de cáncer son llamados hereditarios. Pero lo que en realidad se hereda es la susceptibilidad aumentada a desarrollar el cáncer. ¿Sí? Entonces, es principalmente visto en los supresores de tumores, pero pues van a ver ustedes que también podríamos tener otros genes mutados que no son necesariamente de supresores de tumores, pero que igual pueden contribuir. Van a ver la clasificación. Entonces, como yo les decía, la causa de dicha susceptibilidad usualmente, pero no siempre, ocasionada por heredad, defecto en un gen supresor de tumores. Entonces pueden ver ustedes aquí, un gen normal va a estar funcionando, va a estar controlando el ciclo celular, y un protoncogen normal permite que el ciclo celular esté bajo control y tengamos células normales. Pero cuando tenemos el supresor de tumores mutado
y tenemos que aquí el protooncogen se convirtió en un oncogen. Tenemos dos factores que hacen que esto acelere el proceso. O sea, aquí nos saltamos los puntos de control. Si los di, no me acuerdo. Aquí me pasé y como no voy a tener un supresor de tumores, no hay nada que lo detenga y entonces vamos a tener el crecimiento de células cancerosas. Entonces es una combinación. Entonces aquí tenemos las dos clases de supresores de tumores. Tenemos los que se llaman porteros, que en inglés se llama gatekeeper, y los que se llaman guardianes, que en inglés se llama caretaker, genes, ¿verdad? Entonces, si ustedes ahorita que ya más o menos los conocemos, después de la Semana Santa, yo espero que los conozcan re bien, tenemos, por ejemplo, dentro de los meros, ¿verdad? De los porteros, a APC, a TEN, que se les acaba de mencionar, a RB, a SMAR y, por ejemplo, a P53. Ahora, dentro de los guardianes vamos a tener a muchos implicados en sistemas de reparación. ¿Se fijaron? De reparación. Están BRCA1, BRCA2, tenemos a los del mismatch repair, tenemos, por ejemplo, a los de la reparación por escisión de nucleótidos, ¿se recuerdan? Y tenemos al de la síntesis a través de la translesión, a la polimerasa ETA. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, los vemos acá. Voy a regresar a esto en un momento. Entonces, estos son los meros y estos son de apoyo. Pero cuando muta uno de los de apoyo, abre la puerta a que mute uno de estos y de la mano con una mutación 2, 3, 4 de oncogenes, está la puerta abierta. ¿Sí? Entonces, los supresores de tumores yo ahí los tengo, miren, a mí ya ven ustedes que a mí me gusta ver tele, pero miren acá por ejemplo, los porteros. Los porteros así como de San Pedro, ¿verdad? Que lo espera uno en las entradas al cielo, en la reja donde le dice a uno vas para arriba o vas para abajo. Bueno, a todos nos va a decir que vamos para arriba, porque ya nos ganamos el cielo, la verdad, con nuestra carrera. Entonces, los genes porteros como P53, por ejemplo, su pérdida abre directamente la puerta para proliferación celular excesiva y por lo tanto formar tumores. En cambio, los guardianes, aquí que están los guardianes de la galaxia, ¿verdad? Son genes implicados en reparar ADN y también en la clasificación de cromosomas en la mitosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Los guardianes mantienen la estabilidad genética, pero no están directamente implicados en controlar la proliferación celular. Son de apoyo, ¿verdad? Y sus defectos facilitan acumulación de mutaciones en otros genes que eso sí van a desencadenar proliferación excesiva y cáncer. Entonces, la inestabilidad genómica viene de que muten, ¿verdad? Es inducida por la presencia de guardianes defectuosos y es un evento temprano en el proceso hacia el desarrollo del cáncer. Entonces tiene sentido. Si yo tengo problemas con un sistema de reparación y si yo además tuviera problemas en la mitosis, en donde se va a empezar a producir aneuploidía, es decir, que voy a tener números de cromosomas anormales, esas dos cosas abren la puerta a que muten los demás. Y no solo los que ya vimos acá de supresores de tumores, estos de acá, sino también los oncogenes, que es verdad, así como tenemos que mutar los dos. Entonces, dentro de los supresores de tumores volvemos a ver a RB. ¿Se acuerdan que RB le pusieron así porque aparecía en una familia en donde todos los miembros desde muy chiquititos desarrollaban un retinoblastoma, ¿verdad? Que induce cáncer de ojo y pues obviamente pérdida de la visión, ¿verdad? Desde muy pequeños. Entonces en estas familias se identificó el supresor de tumores RB, ¿verdad? Y entonces, si ustedes ven, esto aparece con una lesión heredada en uno de los cromosomas 13. Entonces ahí es cuando se habla de un cáncer hereditario, pero lo que se hereda es un supresor de tumores mutado. Entonces, si se hereda de padre, pero no de madre, vamos a tener un heterocigoto, que seguramente no va a padecer retinoblastoma hasta que un evento posterior en su vida pudiera originar que el segundo RB mute y a tener ya los dos genes que codifican por RB mutados,
se va a producir en un momento más tardío el retinoblastoma. Si es un bebé que va a nacer de dos padres con el RB expresado o con el RB mutante y tenemos un homocigoto, ¿verdad? Entonces vamos a tener un bebé que va a aparecerlo desde muy temprana edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren acá, por ejemplo, aquí tenemos un huevo y un espermatozoide, y aquí el culpable es este espermatozoide, ¿verdad? Entonces, en el momento en que está el huevo fertilizado, miren, aquí tenemos las posibilidades. Vamos a tener al dominante y al recesivo, digamos, y así es como va a nacer, digamos, la progenie heterocigota. Y como les decía, un segundo evento desafortunado durante la vida de la persona va a producir a que los dos estén mutados y tenemos entonces la expresión de un retinoblastoma heredado. Si tenemos aquí un huevo y un espermatozoide normales, nosotros necesitaríamos, por ejemplo, de un evento desafortunado, pero esto ocurrirá al azar en uno de la progenie, pero de esa progenie repite este patrón, ¿verdad? Entonces, fue algo feo este experimento natural, ¿verdad? De la naturaleza, pero es así como se logró terminar de cimentar la idea de la importancia de los supresores de tumores y la identificación de RB como el primer supresor de tumores detectado por los científicos, ¿verdad? Entonces, RB, recordemos entonces que es parte del mecanismo para sobrepasar START. ¿Se acuerdan de eso? Y que si el RB, entonces si tenemos el check-on, ¿verdad? Tenemos que se impide el paso de las células del punto de restricción ante la falta de un factor apropiado de crecimiento. Si no hay factores de crecimiento, estamos en condiciones subóptimas de nutrición, etc., RB lo va a detener. RB va a estar agarrando el factor de transcripción E2F. Si tenemos a RB secuestrado, mutado, es una oncoproteína, qué sé yo, lo que sea, nítido, lo va a dejar pasar y E2F va a poder funcionar y va a activar los factores de transcripción para que se sintetice la polimerasa y la helicasa y todo lo demás y podamos tener replicación del ADN, ¿verdad? Es decir, que se ensamble el complejo prereplicativo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos a RB deteniendo aquí y lo que yo les decía, por ejemplo, tenemos aquí que es blanco del virus del papiloma humano. Y entonces, ¿qué está haciendo el virus del papiloma humano? Tiene dos proteínas importantes. Una que se llama E6 y la otra se llama E7. Miren lo que hace este bandido. E7 se va a unir a RB. Aquí está, miren. Y al unirse a RB lo elimina de la ecuación. Y entonces RB aquí no hace su función y la célula va a proceder de G1 a S sin que RB haya podido detener por falta de todo lo que hemos platicado. Entonces el virus del papiloma humano tiene, esa es una de sus funciones. La otra vamos a ver más adelante que lo que va a inhibir es apoptosis. Entonces, permite que la célula dañada se replique e impide la apoptosis. Y por eso es tan peligroso. ¿Sí? Ahí está, transcribe y la célula entra en fase 6. Tenemos aquí a P53, al que muchos estaban esperando. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí tenemos ruptura de cadena doble, tenemos que si es doble ATM, si es simple ATR, tenemos a las quinasas del punto de control y tenemos a P53 que si todo está bien, al unirse a MDM2 está marcado para degradación. Pero que tenemos el problema, ¿verdad? De que si aquí P53 está mutado, esto no va a suceder. Porque si P53 estuviera mutado, no se va a fosforilar y esto no va a funcionar. Entonces aquí les pongo, ¿verdad? El supresor de tumores también se llama TP53, así lo pueden encontrar en la literatura también. Es el gen que se muta con más frecuencia en los cánceres humanos. Y entonces, carcinógenos presentes en el humo del tabaco, por ejemplo, causan varias mutaciones puntuales en P53, en cáncer de pulmón, y la luz solar lo hace en las cánceres de piel sobre P53.
Así que ahí es donde uno dice, aquí sí se me para la peluca, ¿verdad? Sí, cuando ya P53 muta, ya se nos para la peluca, porque en ese momento, si no hay P53, no hay arresto, no hay reparación, pero no hay apoptosis. Entonces aquí reconocemos el resto. Miren, aquí está PSL2, aquí está P21, por ejemplo, que también mutan, y MDM2 también pueden mutar. Entonces, todos estos jugadores de este equipo son importantes y todos son muy valiosos, porque uno de estos que mute y empecemos a rezar. ¿Y qué pasaría si MDM está mutado? Ahí depende de cuál sea su mutación, ahorita lo vamos a ver. ¿Podría no arrestar a P53? Podría no arrestar a P53 o podría agarrarlo constitutivamente y nunca para soltarlo. siempre. Ajá. ¿Pero qué pasaría si no lo agarrara? Si no lo agarra, apoptosis creo toda que la vida. no lo podríamos catalogar como un cojón. No, pero ¿qué pasaría? Mucha apoptosis, mucho arresto celular. Pero siempre y cuando hubiera rotura. Hubiera rotura. Pues es que como nos dijo que las roturas son muy comunes. Entonces. Sí, pero digamos, si no hubiera MDM2 y P53 está activo, posiblemente lo tendríamos hipervigilante, y al tenerlo hipervigilante, de repente podría inducir mucha apoptosis más de la cuenta. Pero eso le daría a usted otro problema, porque hay síndromes, pero no le está produciendo directamente No, cáncer. cáncer no, Ajá, solo sería. pero hay otros síndromes. Sí, muy buena pregunta. Y aquí está nuevamente el virus del papiloma. Entonces viene el virus del papiloma, produce E6 y miren cuál es el blanco del 6. P53. Y entonces este infeliz, miren, agarra P53 y estamos mal. ¿Verdad? Aquí está el asunto. Porque entonces agarra P53, estimula que se le pegue una ubiquitina y ya una vez pegada la ubiquitina, el protosoma lo degrada. Y entonces, fácil, ¿verdad? Estoy haciendo proliferación celular y estoy inhibiendo a P53, ni más ni menos. O sea, estoy inhibiendo al mero jefe, ¿verdad? Y entonces no se produce arresto celular ni se produce apoptosis. Y ahí estamos, ¿verdad? Por eso hay que cuidarse. Entonces, otro supresor de tumores se llama APC. Esto de acá, ven ustedes, es un intestino con pólipos, ¿verdad? Es algo que uno tampoco quiere ver, ¿verdad? Un cáncer de colon. Esto afecta principalmente a personas mayores y hombres, pero hay síndromes hereditarios que afectan a familias completas. En algún lugar leí, y creo que se los puse más adelante, que en estas familias que heredan estos defectos, a los 60 años tienen el 100% de probabilidad de tener cáncer. El 100% a los 60. Imagínense. Entonces, este gen APC, como les digo, se asocia con la enfermedad hereditaria llamada poliposis adenomatosa familiar. Y entonces, las mutaciones de este gen se desencadenan también por contagios medioambientales, ¿verdad? Entonces, esto ocurre en las 2/3 partes de las formas de cáncer de colon no heredables más común. Entonces, pues ahí digamos es mala suerte, ¿verdad? Pero pues cuando uno tiene un pariente con cáncer de colon, uno sabe que debe hacerse sus chequeos, ¿verdad? Primero cada 10 años, después cada 5 años, porque cuando se agarra como pólipos todavía son tratamientos sencillos y todos se remueven y solo vigilancia, pero si ya se agarran más adelante, pues es un cáncer de colon, ¿verdad? Que requiere remoción de 1 metro de intestino, digamos vaciado de ganglios, de epiplones, estamos hablando de otra situación. Pero vamos a ver cómo empieza, veamos cómo es APC. Entonces, APC afecta el riesgo de cáncer a través de una vía que se llama del WNT. El nombre WNT es tan complejo, por ahí lo apunté, pero sinceramente no se me quedó. Ustedes lo van a leer y van a ver que no tiene nada que ver y uno dice, ¿por qué le pusieron ese nombre? Y a mí como no me hace sentido, no se me quedó. Entonces les permito que me pongan vía del WNT, ¿verdad? Entonces, esta vía desempeña un papel importante en el control de proliferación celular y diferenciación durante el desarrollo embrionario normalmente. Pero cuando muta en adultos, ahí viene el problema.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una célula normal del intestino, ¿verdad? En donde las proteínas WNT están ausentes, ¿verdad? Entonces, WNT dijimos que es un factor de crecimiento y aquí tiene sus receptores. Y aquí resulta que la célula normalmente está produciendo una proteína que se llama beta-catenina. La beta-catenina es una proteína normal que tiene una función nada que ver. Funciona con la cadenina E en la unión entre células. Esa es su función normal. Y aquí pues está produciendo beta-catenina. Y al producir beta-catenina, pues cuando se producen en cantidades normales, resulta que hay un complejo de destrucción que está hecho por axina, una proteína X, por APC, que es el que se va a convertir en un oncogén, y aquí un viejo conocido suyo, glucógeno sintasa quinasa 3, reguladora de la síntesis del glucógeno, ¿sí? Pues resulta que estos tres, que uno diría X, ¿de dónde se conocen? A saber de dónde, porque no están relacionados entre sí. Pues resulta que hacen un complejo de destrucción así para bullear aquí a la beta-catenina. Hay mucha beta-catenina, la bulleamos porque aquí la fosforilamos y la marcamos con ubiquitina y la destruimos. Y aquí la célula está normal, tranquila, no pasa nada. Pero ¿qué va a pasar en una aquí, digamos, en una célula normal en presencia de las proteínas WNT? Es decir, ya viene un factor estimulador del crecimiento. Pues se le pega al receptor nítido y el receptor en ese momento pega axina y la quinasa 3 y APC están sueltas. Y la beta-catenina entra al núcleo y va a funcionar esta bandida. Ahora miren, no solo trabaja de día pegando células por fuera, sino que también tiene un segundo trabajo. Miren, entra al núcleo y funciona activando factores de transcripción. Y entonces los factores de transcripción que activa no es ni más ni menos que MYC. Activa MYC, activa a otros oncogenes y esto induce proliferación celular. Normal, mientras esto sea normal, estamos normales. Pero ¿qué va a pasar en una célula cancerosa? No importa si hay WNT o no, no importa. En una célula cancerosa tenemos el problema de que APC está mutado y no cumple su función. Entonces, si APC está mutado, no se forma el complejo de destrucción. Entonces, la beta-catenina va a estar funcionando todo el tiempo, activando los factores de transcripción que producen la proliferación celular como MYC. ¿Sí? Entonces, este aparece frecuentemente mutado en el cáncer de colon. Entonces, ven ustedes que no hace nada, es su ausencia el problema, ¿verdad? Es su ausencia. Entonces, esta es una de las vías más comunes que vamos a encontrar. Entonces, ¿qué va a pasar? Redondeemos la idea. Digamos, la inactivación de algunos supresores de tumores producen inestabilidad genética, ¿verdad? La razón de que ocurran tan frecuentemente es que las tasas de mutación en células cancerosas son miles de veces más altas de lo normal cuando yo ya rompí a los represores de tumores. Digamos, yo ya no tengo represores de tumores, esto aumenta la probabilidad de que muten los porteros. Cuando mutan los porteros, de la mano está que muten otros oncogenes, porque como ya no puedo reparar, si ya no puedo reparar, no solo van a mutar los otros supresores, sino que van a mutar los protooncogenes a oncogenes. Ya no los puedo reparar. Entonces, en este momento, la célula cae en inestabilidad genética, ya no está estable. Es capaz de producir cianobacteria, es capaz de que se acumulen más y más y más mutaciones, ¿verdad? Entonces, además del componente hereditario, la inestabilidad surge de las formas que estoy diciéndoles, ¿verdad? Los defectos heredados o adquiridos en los sistemas de reparación, como por ejemplo los que vimos en clase, los del cáncer no formador de pólipos hereditarios, el seroderma pigmentoso, las BRCA1-A2 en cáncer de mama y ovario, y la vía del P53 defectuosa en la mayoría de las células, lo que impide que se eliminen adentro. Entonces, esto aquí me está diciendo
diciendo cómo es que se produce la inestabilidad genética. ¿Está claro para todos ese concepto? Yo les prometo que se los voy a preguntar. No me digan que no están, yo todas las preguntas se las canto, toditas, pero no por soplarles, sino para que ustedes vean a qué es a lo que hay que ponerle verdadera atención, que estos no son conceptos de memoria, sino de comprensión. ¿Está claro para todos? Gracias. Ya iba a decir, pero la despertaron a tiempo. Bueno, chicos, entonces, ¿qué más? La inestabilidad genética ya la hablamos por un lado. Ahorita vamos a hablar de cómo se produce la aneuploidía. Solo déjenme tomar un punto de agua. Entonces podemos ver, por ejemplo, que los defectos en la mitosis también pueden provocar que los cromosomas se separen de forma inapropiada, produciendo cromosomas rotos y aneuploidía. Aneuploidía son números inadecuados, ¿verdad? Números no exactos, números alterados en los cromosomas. Entonces, ¿qué pasa? Algunas células pueden poseer centrosomas adicionales. Lo normal es que tengamos dos. Cada centrosoma se coloca en los polos y a partir de ellos se irradia el uso mitótico, ¿verdad? ¿Qué tal tiene 3 centrosomas? ¿Qué tal tiene más centrosomas? A partir de cada centrosoma vamos a establecer un uso mitótico. Y entonces ahí empieza el problema, ¿verdad? Porque podemos, miren esto de acá, lo tenemos con 3, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más acá? Defecto en las proteínas implicadas en el anclaje de los cromosomas al uso y el monitoreo en el punto de control. Es decir, aquí le podemos echar la culpa a MAD y a BU, ¿verdad? Porque ese tercer punto de control es el que nos va a fallar aquí. MAD y BU no van a detenerlo a pesar de que vamos a caer en algo como esto. Miren esto. Aquí lo único que uno puede decir, esta pobre criatura es hombre. Pero miren, tiene 3X y defectuosos, tiene un Y y todo lo demás. Miren esto. Sí, es que lo agarré como que... Y no les puso el peor, porque este era el previo al experimento. Después del experimento era peor. Ya no se podía distinguir nada, ¿verdad? Pero miren aquí, tenemos trisomía 21, pero ven los cromosomas. Este está entero y los otros 2 están rotos. Tenemos aquí 4 del cromosoma 22. ¿Cuántos tenemos del cromosoma 15? Y los tenemos, miren, fracturados. Entonces, es lo que yo les decía, cuando uno tiene un tumor sólido, el estándar de oro es tomar un pedazo, ¿verdad? Agarrar un pedazo, una biopsia, y luego hacer cortes bien finos y montarlos en lámina. Y el patólogo va a mirar un montón de láminas, pueden ser 90 láminas las que haga, por ejemplo, y a partir de ahí hace su diagnóstico. Pero si agarró solo un pedacito del centro, eso no es necesariamente representativo del resto del tumor. Por eso es que ahora la medicina de precisión hace otro tipo de biopsias, algunas se llaman biopsias líquidas que se hacen en sangre, porque entonces uno puede caracterizar mejor el tumor, ¿verdad? Es decir, cuando esto lo mira uno al centro, uno puede ver esto, pero los de fuera pueden ser diferentes, ¿verdad? O puede uno tener esto, ¿sí? Entonces ya esto le para a uno los pelos, ¿verdad? Pero así es como puede ver uno, por ejemplo, una biopsia de un cáncer de mama en estadio 4, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces esto no es para que se lo aprendan, ni mucho menos, obviamente no, ¿verdad? Es solo para que vean ustedes que si esta es una célula cancerosa, miren aquí tiene afectados la entrada de factores de supervivencia, están afectados PI3K, AKT, activación de PKB y de PKC, puede tener afectado, por ejemplo, aquí factores de crecimiento con las tirosinas quinasas, ARRAS y ARRAF. Tiene también su interacción con las proteínas de matriz extracelular, con las caderinas y la beta-catenina. Tiene a PI3K, a la ramificación afectada también. Tiene afectada al RD y al factor E2F. Tiene afectado a P21 y P53, entre otras.
Entonces, por eso es que para el cáncer hay dinero para investigación, ¿verdad? En Suecia, en el Cancer Fonden, es en donde está la mayor parte del dinero de investigación invertido. Entonces, no sé las políticas de Estados Unidos en esta administración cómo irán a hacer, pero es el grueso de las investigaciones más que de las infecciones, digamos, bacterianas, parasitarias, etcétera, y es porque si es la causa número 1 de muerte en países desarrollados, ¿a dónde se va el dinero? No se va a ir a algo de un país pobre porque no me afecta tanto, va a ser poquito, pero esto va para bastante, ¿verdad? Entonces, aquí viene la respuesta a otra pregunta que me hicieron. Esto es un desarrollo escalonado. Pues como les digo, una sola cosa no va a bastar, pero el ejemplo de cáncer de colon es muy interesante, porque es el patrón más común detectado que mute KRAS y luego acompañado por mutación de pérdida de fusión de supresores de tumores, APC, SMART4 y P53. Entonces, así vamos a ver más adelante, ¿verdad? Los cánceres de colon de crecimiento rápido tienden a mostrar estas 4 alteraciones genéticas. Por ejemplo, las formas benignas, solo 2. Y sugiere que las mutaciones de 4 genes suceden de forma escalonada y se relaciona con el comportamiento cada vez más agresivo e invasivo del tumor. Esto lo tomé yo del libro del mundo de la célula. Si ustedes leen Leninger en el capítulo 12, van a ver que nos pone otro montón de genes y oncogenes más, pero me pareció que con estos 4 hacemos el punto de lo que queremos entender. Y entonces podemos ver cómo es que un tumor aquí empieza siendo pequeño, luego miren aquí está la luz del intestino, va creciendo más el pólipo hasta que se vuelve invasivo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos las células normales, muta APC, empezamos a ver un tumor temprano benigno. Aquí es donde se puede agarrar, se puede quitar y nada pasa. Pero sigue y muta RAS. Al mutar RAS ya tenemos un tumor benigno intermedio. Sigue pasando el tiempo y muta SMART4. Cuando muta SMART4 ya tenemos un tumor tardío y aquí miren muta P53. Y cuando muta P53, aquí sí. Ya tenemos cáncer localizado y tenemos aquí ya mutación de otros genes, tenemos cambios epigenéticos y entonces empieza la invasión y la metástasis. ¿Sí? Entonces ven cómo es escalonado, pero P53 es así como el punto de quiebre, ¿verdad? Y luego los cambios epigenéticos. Miren, yo no pretendo que los veamos a detalle y cuando ustedes lean el mundo de la célula está un poco confuso. ¿Para qué se los miento? Entonces nos vamos a enfocar en lo siguiente. Los cambios epigenéticos se van a dar a 3 niveles. El primer nivel es que va a haber hipermetilación. Va a haber hipermetilación en algunos puntos estratégicos para el cáncer. Vamos a tener modificaciones de histonas y vamos a tener la participación de los ARNs pequeños no codificantes, de los microRNA. Vamos a tener que algunos van a funcionar como oncogenes, pero no ellos, sino lo que van a hacer es activar la expresión de genes que activan la proliferación celular. Van a dejar de silenciarlos y van a permitir que se sobreexpresen. Y en otro caso van a actuar como supresores de tumores, es decir, cuando ellos normalmente lo que hacían era detener el crecimiento de un oncogen, actuaban como supresor de tumor, pero cuando están ausentes dejan su función y entonces hay proliferación. Entonces esto es lo que nos quiso decir el mundo de la célula en un montón de texto. Yo se los dejo para que ustedes lo lean como, digamos, mi interpretación de lo que está escrito ahí. Pueden ver ustedes aquí, ¿verdad? Metilación extensiva por silenciamiento de genes supresores de tumores, alteración de la expresión génica por microARN, ¿verdad? Lo que les decía, por ejemplo, uno de ellos inhibe la traducción de TEN, que es la que me inhibiría la PI3AKT, y entonces por eso la vía está totalmente activada, o la subproducción de los que actúan como supresores de tumores,
y algunos van a influenciar reacciones de modificación de las histonas. Ya recordamos que dependiendo de si las histonas están acetiladas o metiladas, induzco expresión o induzco represión. ¿Sí? Solo eso vamos a ver de epigenética. Pero cada vez es más sabido que la epigenética va a participar como marca distintiva del cáncer. Igualmente, yo les estoy poniendo el del mundo de la célula. Cuando sus compañeros el año pasado dieron el foro, si se recuerdan, eran 11. Tomamos otros artículos, pero al punto nos vamos a detener con este. Y entonces las marcas distintivas del cáncer, sus hallmarks son autosuficiencia en señales de crecimiento, insensibilidad a señales anticrecimiento, evasión de la apoptosis, potencial replicativo sin límites, angiogénesis sostenida, invasión de tejido y metástasis. Esos son los 6 hallmarks del cáncer y tenemos aquí el rasgo facilitador que es la inestabilidad genética. ¿Sí? Entonces, por ser inestable, la célula permite la acumulación de mutaciones que dan lugar a que surjan las otras marcas distintivas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro para todos? Muy bien. Entonces, aquí me quedan 4 diapositivas. Quería que habláramos así muy rápidamente de las técnicas de diagnóstico y seguimiento. Nosotros, por ejemplo, la biopsia no la hacemos nosotros, la citología, prueba de Papá Nicolau, no la hacemos nosotros, las mamografías, por ejemplo, no las hacemos, la imagenología no la hacemos tampoco, ¿verdad? La serología en algunos casos, ¿verdad? Es importante como marcadores predictivos y de seguimiento, no siempre, eso sí lo hacemos nosotros. Entonces en los laboratorios siempre se ofrecen los marcadores tumorales. El CA125 para cáncer de ovario, PSA que es el prostático, alfa-fetoproteína que es para diversos tipos de cáncer. Entonces, a esto no me voy a meter más, ¿verdad? Pero tenemos métodos moleculares, citogenéticos y citoquímicos. Los citoquímicos casi no se utilizan en Guatemala, pero la citogenética y los métodos moleculares sí nos atañen a nosotros. Entonces, por ejemplo, el cariotipo tradicional y el FISH se hacen en los laboratorios más especializados, se hacen en el IMEGEM, por ejemplo, ¿verdad? El FISH es marcar con inmunofluorescencia algunos anticuerpos monoclonales y con eso vamos a hacer un diagnóstico al ojo. Luego vamos a tener la inmunohistoquímica, ¿verdad? Que es detección de proteínas de superficie del tumor, como por ejemplo el ERBB2, el de GER. Podemos hacer secuenciación, como les hablaron hace 8 días, ¿verdad? Donde es importante detectar incluso mutaciones puntuales en genes específicos. El PCR de punto final, el PCR cuantitativo, el de RT-PCR, por ejemplo, para detectar cromosoma Filadelfia, que es el BCR-ABL, y como les decía, incluso en dónde están los entrecruzamientos. Se usa la transcriptómica. La transcriptómica son microarreglos de ADN que determinan cuáles genes se están transcribiendo en determinado momento en un tumor. Entonces, no todos los tumores son iguales ni expresan los mismos genes en un momento dado. Entonces, por ejemplo, uno puede extraer el ARN del tumor, uno lo puede poner sobre unos pocitos chiquititos que lo que hacen es activar la expresión digamos, detectar cuáles son los genes que están en su lugar, cuáles son los que están expresados, y entonces uno puede establecer un patrón de transcriptómica para el tumor de la señora A comparado al de la señora B. Entonces, la expresión de algunos genes u oncogenes está relacionado, por ejemplo, con la posibilidad de hacer metástasis. Entonces hay paneles donde se establece la expresión, por ejemplo, de 21 genes implicados en metástasis, y si uno tiene la mala pata de que aparecen todos alterados y todo, el tratamiento de uno es diferente, no basta con la cirugía, sino que se produce otra cosa. Y si tiene una baja cantidad de expresión de estos genes, entonces el tratamiento es más conservador. Por ejemplo, y la proteómica, que es la detección de proteínas en sangre que presentan ciertas patologías, y esto se hace, por ejemplo, por espectrometría de masa.
nosotros tenemos también la terapia molecular dirigida, que es de las que les van a hablar el doctor, ¿verdad? Donde vamos a identificar, por ejemplo, al BCR-ABL le vamos a identificar a la proteína quinasa. Y al estar la proteína la tirosina quinasa presente solo en células cancerosas, el anticuerpo monoclonal va a detener en este caso es de la Herceptina, perdón, me equivoqué, este es el de la RBB2. Aquí la Herceptina, miren, va a detener este receptor que es normal pero está súper amplificado, lo va a detener, y entonces al inactivar al receptor vamos a tener que ya no se va a producir, y entonces vamos a detener el cáncer, y esto se utiliza mucho en el mantenimiento también del cáncer de mama. Este es el anticuerpo monoclonal que les cuento que utilizó mi amiga, ¿verdad? Y con el cual se mantiene muy bien. Tenemos otro de estos, que es el Avastin, que es una terapia antiangiogénica, que es la que les digo que desarrolló Judah Folkman, y que se pensaba que pues iba a servir, pero detiene temporalmente el crecimiento del tumor y luego retoma. Entonces, digamos que es solo para mantenerlo, ¿verdad? Y tenemos aquí, sí, del que les estaba hablando, del Glibec, que es otra molécula que se hizo dentro de esta nueva rama que se llama diseño racional de drogas, que lo que va a hacer es que la tirosina quinasa normal, codificada por el cromosoma Filadelfia, necesita tener un lugar en donde se pegue ATP para poder fosforilar al sustrato. El imatinib se mete en este lugar, no deja que se pegue el ATP, y por lo tanto el sustrato no se fosforila, y entonces aquí detenemos la función de la tirosina quinasa, y con esto se detiene la leucemia mieloide crónica. ¿Sí? Entonces ven ustedes cómo la biología molecular nos puede ayudar para estas cosas, ¿verdad? Y es la base de la medicina personalizada. Entonces la medicina personalizada es un abordaje de tratamiento basado en las características individuales de cada paciente, no un genérico, no que llegue a un hospital nacional de cualquier lugar, porque aquí me parece que ya lo hacen un poquito más específico y le dicen a uno, cáncer de estómago. Sí, el tratamiento de primera línea son estas 10 cosas que huelen horrible y son de color naranja. Y a usted no le va a pegar lástima, ese es el que tenemos. Y el tratamiento de primera no le sirvió. Entonces le damos el de segunda y le mandan a uno. ¿Qué tal no le va a funcionar a uno ninguno de esos? Pero si desde el principio se hubiera sabido, hubiéramos ido al medicamento que sí me va a servir antes de que el paciente esté debilitado e intoxicado. Porque las primeras rondas de la quimioterapia pueden ser 10, y si lo sobreviven, el paciente está bien debilitado. Se le afectó el corazón, se le afectaron los pulmones, se le afectaron los riñones, por no decir que ya está estéril y demás, ¿verdad? Y para la segunda, que serán otras 10, otras 15, otras 20, se imagina la persona cómo está su médula ósea, ¿verdad? Su ánimo, uno los ve y parecen muertos vivientes en los huesos. ¿Qué tal si en lugar de haber pasado por eso, hubiéramos sabido desde el principio, con un anticuerpo monoclonal dirigido a tal, la enfermedad se detiene? Entonces, hacemos cirugía, le damos el tratamiento monoclonal y le damos su seguimiento con secuenciaciones y todo, y con, qué sé yo, recuentos de eritrocitos y hacerle su PET scan primero cada 3 meses, después cada 6 meses y después cada año. ¿Hace la diferencia o no? Hace la diferencia. Entonces, en el país vamos a tener que hacer la diferencia, ¿sí? Y para eso pues nos tenemos pues tendremos que estudiar en el extranjero, porque aquí no hay un lugar donde nos lo enseñen exactamente, ¿verdad? Pero uno puede especializarse, puede tener uno las bases, y las casas comerciales, que son las interesadas en vendernos y en poner sus equipos, nos pueden dar una capacitación que nosotros podemos aprovechar, ¿verdad? Si tenemos los conocimientos. Entonces, por eso les digo yo, el análisis de expresión génica, también búsqueda de mutaciones por secuenciación, ayuda y guía a la elección de las drogas para el tratamiento. Entonces, aquí lo que yo les decía, hay marcadores potenciales de metástasis para cáncer de mama. Por ejemplo, ella si tiene estos 17, pero ya subió el panel a 20, si los tiene que no están expresados, o de los 20 están expresados 4, tiene un riesgo bajo. Pero esta caso, miren, ella por ejemplo tiene
un potencial de metástasis más alto y entonces el abordaje va a ser una terapia agresiva. Le van a quitar la mama y un cambio de por acá debajo, etcétera, ¿verdad? Porque el cáncer de mama se va a los huesos y se va al cerebro, se va al hígado y ahí termina, ¿verdad? Entonces con eso terminé. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No?